Chavorrucos con Misión. La Salle aquí y ahora. Con Samuel Rivera, Tomás Bautista y su invitado, hermano Carlos Cuellar. Hola chavorrucos, chavorrucas, bienvenidos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles un episodio más, en esta ocasión grabando desde el Regio Chepevera. Vamos a presentar a nuestro invitado, pero no sin antes primero presentar a mi colega Tomás, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos sean a este episodio número 8. En esta ocasión de aquí, desde el Regio Chepevera, nos toca hacer sedes, esperamos generar un muy buen capítulo, tenemos buen invitado, tiene material y pues sean bienvenidas, bienvenidos. Muy bien, pues el día de hoy nos encontramos con un hermano chicolastic, es decir, escolástico, pues, que está presente aquí en la unidad de Chepevera, pues, dando asistencia. Estuvo en Cumbres, ¿sí? En alguna ocasión. Él es el hermano Carlos Emiliano Cuellar del Bosque. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, bendito Dios. Aquí andamos, ¿verdad? Ya después de un café, ya podemos sacar adelante todo. Sí, el pan también, el pan dulce. Ya el azúcar ya subieron las energías, ya podemos sacar adelante el día. Totalmente. Pues bienvenido, me da mucho gusto que estés compartiendo esta ocasión con nosotros. Queremos conocerte más, obviamente ya hemos compartido el espacio allá en Cumbres, como les decía ahorita al principio, y ahorita pues estás en Chepevera. ¿Cómo te sientes ahora en esta experiencia aquí en la unidad de Chepevera? Pues fíjate que en los últimos 4 años mi plan en el cual estoy yo integrado en la formación con los hermanos, me ha llevado a estar en 4 escuelas distintas. Okay. Así que lo que yo he visto es que por más que trates de adaptarte a un lugar, si tú vas a otro lugar es un sistema totalmente distinto. Cierto. Estamos hablando de cualquier tipo de trabajo, de profesión. Cuando te cambias de ambiente son nuevas reglas y es volver a empezar y es volver a aprender cómo se trabaja ahí, de qué manera se vive la dinámica, en este caso escolar. Así que, por ejemplo, yo estuve en Santa Catarina en la preparatoria, ahí aprendí a ser maestro de una manera, después estuve en country y también, bueno, ahí fue cuando empecé la primera vez. Yo siempre le había sacado la vuelta a la secundaria. Siempre le había sacado la vuelta a la secundaria. Yo creo que había sido como una clase de... No, y llevo 3 años ya en la secundaria. Así que sí, y la cosa es que yo le había sacado, creo que la vuelta a la secundaria, porque mis recuerdos pues están cargados de los sentimientos adolescentes. Y una de las cosas que he aprendido es a volver a mi pasado, ver esos recuerdos y tratar de no superar, a lo mejor ir por encima de las impresiones emocionales o sentimentales que en ese momento me generaron. Wow. Porque claro que un regaño, si yo me acuerdo de un regaño de mi mamá o de mi papá, pero nomás traigo a la mente lo que sentí, claro, pues no me voy a dar cuenta que lo que estoy sintiendo es otra vez el escándalo adolescente de decir, es que sí fue injusto. Pero ahorita uno ya lo ve con una edad, pues, si bien no estoy viejo, pero pues ya no soy un adolescente, ya con mis 24 años, sí digo, sí me merecía ese regaño. Sí era necesario. Claro. Ya poniéndolo en contexto. Ajá, así que, claro que entro a la secundaria en el country y fue un despertar vocacional en la parte profesional. Sí, de por sí yo ya, pues, siendo hermano, en la parte de ser religioso, la unión con Dios, la vida comunitaria, todo muy bien. Pero en el country fue donde sí dije, como maestro de secundaria, sí me quiero pasar años. Okay. Y dar clases de historia especialmente, porque me fascina dar clases de historia, que claro, que cualquier otra materia pues le metes ganas. Claro. Y ya en Cumbres, pues ahí también, otra vez fue cambiar, un nuevo sistema, una manera distinta. Pues agentes distintos, compañeros distintos, alumnos distintos, edificios distintos. Hoy sí. O sea, del escolasticado al country hacía 8 minutos y si había mucha gente en la calle, cambió totalmente distinto porque si había mucha gente en la calle, cuando iba a Cumbres podía ser 1 hora y media de tráfico. Así que... Y ahora en el Chepevera, pues... 30 minutos, 35, 40. Y también todo, es otro todo sistema. Planito. O sea, no hay como tantas escaleras. Sí, no. Sí, porque esa es otra. Yo creo que agarré una condición muy buena ahí en el Cumbres, porque sí terminas clase con tercero secundaria, que es el piso hasta abajo, y córrele
4 pisos arriba porque están los de segundo secundaria. Ajá. Y tienes que, pues, no dejar en ningún momento solo a los alumnos, ¿verdad? Así que córrele. Y son escalones largos porque eso es todavía como También. zancadas, ¿verdad? De zancadas. Sí. No, la verdad es que muy buena experiencia que tuvimos con el hermano allá en Cumbres. Se te extraña, Muchas ¿verdad? gracias. Ahorita está Lalito, que ya salió en alguno de los episodios también. Muy chispa como siempre. Y creo yo que, pues justamente para iniciar con esta introducción que ya nos hiciste favor de darnos, Tomás te va a hacer la siguiente pregunta. Es una dinámica que hemos estado aplicando durante los episodios. Bueno, me surgieron 2 preguntas, y ya sé cuál es, pero al rato te hago esta otra que tiene que ver con los adolescentes. Pero bueno, lo primero sería, ¿cómo llegaste a La Salle? ¿Cuál fue tu camino para llegar por primera vez a La Salle? No, que es distinto a llegar a ser hermano. Ah, claro. ¿Sí? ¿Cómo llegaste aquí a La Salle? Yo a la familia lasallista me uní por allá del 2005. Yo estuve en los primeros 2 años de preescolar en una institución educativa, también de otra congregación. Pero ya después mis papás me cambiaron al Regis. Ahí mi papá estuvo en el Regis. Así que... Cabe aclarar que eres originario de... De Hermosillo, Sonora. Exacto. Yo soy de Hermosillo, Sonora. Hasta los 17 años ahí estuve viviendo. Pero sí, yo entro en el 2005 a tercero de preescolar. Y ahí, pues hasta los 17 años. Toda la primaria, toda la secundaria y hasta segundo de preparatoria. Y pues tiene toda una identidad del propio Colegio Regis. Claro. En medio de Hermosillo, de la cultura. Si era, ¿de dónde eres? Del Colegio Regis La Salle. Y así completito, como cuando uno dice su nombre completo, yo soy tal, del Colegio Regis La Salle. Y sí, pues desde el 2005. El tercero ADN preescolar. lasallista empezó a correr Sí, por sí. tu organismo. Y pues hubo toda una trayectoria porque sí conocí a muchos hermanos en el camino. Pero yo creo que ya con esa información ya contestamos en la pregunta. Sí, no, Oye. es que vi que ahorita en el inicio sí me... No, sí me pero play- está súper bien. como en el meme de... Pues, ¿qué pregunté? No, pero la verdad es que está súper bien y fíjate, ahorita hablabas también de hermanos que dejaron huella en ti, ¿verdad? Si quieres hacerle la otra pregunta, la de los No. adolescentes, porque yo también me quedé así como que con ganas de profundizar en esa Ahorita etapa que hablabas adolescente. que no te imaginabas de trabajar con ellos, mi pregunta era, ¿descubriste una vocación o construiste una vocación con ellos? de los Yo dos? tengo desde hace años, desde el noviciado, he reflexionado mucho acerca de lo que es la vocación. Como tal, a lo que ha sido mi reflexión después de leer mucho, orar mucho y el acompañamiento y luego también ahora ser un agente activo en el acompañamiento vocacional con el grupo Parmenia, todos los días con los muchachos tú entras al salón y ya eres un referente vocacional, no para que ser maestros o para ser hermanos, sino para vivir aquello a lo que te dediques con pasión, con esmero, con profundidad, con sentido de vida. Así que yo creo que son ambas. Nosotros nos inscribimos, o al menos vamos por la vida, y de pronto Dios nos va dejando migajas. Y es ahí donde nosotros decimos, si yo noto esas migajas que Dios me va dejando en el camino para que yo vaya por un camino, noto esas migajas y es descubrir una vocación. Pero ese es para comenzar. Ya. Claro. Ya después, ahí va mucho, tanto de la mano con Dios como de tus propias fuerzas, tú vas construyendo tu vocación. No puedes tú, de cierta manera, dejar, ya, la vida ya comenzó y la vida me vaya, no, sino es ambas cosas. Claro. Dios me lleva por un camino, pero yo participo de ese camino con Dios. Importa mucho lo que yo hago. Así que, supongamos, en mi caso con los adolescentes, Dios me llevó a tal lugar con la secundaria. Pero yo pude haber pasado todos los días a sobrevivir las clases con los muchachos. Ay, ya me toca clases con tal grupo y bueno, ni modo. Y ay, ¿sabes qué? Me ocupé mucho con otras cosas y mi planeación la dejé para 5 minutos antes, que es sacar el libro y nomás es leer. Si no fue más bien, Dios me puso en este camino y como en la conciencia de decir, ¿sabes qué? Es una oportunidad. Es una oportunidad de hacer algo con mi vida en este año que al menos sé que voy a estar aquí. Y fue como que darme esa oportunidad de ser consciente de esa migaja que Dios me había dejado. Y de pronto, como artista, las planeaciones a decir, vamos a hacer de este momento algo maravilloso.
desde que empezamos a planear todo el año escolar, ¿qué experimentos me gustaría a mí poner en práctica con los muchachos? ¿Qué clase de juegos? ¿Qué clase de recursos didácticos? ¿Qué clase de estrategias? Así que son las dos cosas. Claro. O sea, el descubrir que Dios me ha dejado una migaja, una oportunidad de descubrir mi vocación y también yo participar, poner de mi parte. Porque es como una vela también la vocación. Se puede apagar. Pero no se apaga porque Dios deja de poner de su parte. Se apaga porque al final Dios nos da la responsabilidad de nuestra propia libertad y Dios no obliga, Dios no fuerza. Van caminando, pero sin manipular la libertad del hombre o de las personas. Así que al final es también un juego de, pues, tú eres el que trae ahorita la oportunidad de descubrir un sentido de vida. ¿Lo tomas o lo dejas? Oye, y ahorita decías tú de los hermanos que se te fueron presentando en el camino. ¿En qué orden recuerdas tú y cómo permearon en ti esta inspiración a descubrir las pistas que Dios te dejaba en el descubrimiento de tu vocación? ¿Qué nombres vienen a tu mente? Voy a comenzar con una pequeña anécdota. Cuando yo llego al Regis, pues llego yo de tercero preescolar y pues eres un ente, ¿verdad? Estás morro. Sí, Así, pues o sea, sí. estás En blanco. Ajá. Así que la vida se trata de dos cosas, de jugar y de dormir. Y ya. Así que yo pues voy desarrollándome ahí en el Regis y en primaria, ¿qué es lo que sucede? De pronto hay una persona de una edad considerable pues él es el coordinador. Ah, pues bueno. Y ahí lo veía yo pasando, pues primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria. Y ese hermano es el hermano Genaro, que ahorita está en Saltillo. Ok. Genaro Velasco. No. Pero cuando yo escuchaba hermano Genaro, mi mente despreocupada, porque la vida se trataba de dos cosas, jugar y dormir, lo que entendía era Germano Genaro. Así que yo pensé que Germano era su nombre. Así que pasan los años y no, es el hermano Germano. Y una vez me dicen, no es Germano, es hermano. Y yo, pues, ¿qué es eso? No, pues los hermanos. Y la cosa es que sí, yo lo veía de vez en cuando con el hábito. Claro. Pero, de nuevo, despreocupado de la vida, yo juego y duermo. Pues eras un niño. Sí, exactamente. Así que, pero sí lo veía con el hábito. Y de pronto, no es Germano, es hermano. Ah, se me deconstruyó la vida, ¿verdad? Porque 4 años de mi vida fue coordinador ahí en la primaria. Que claro, él estuvo como 15 años. Así Sí. que, pero Pero 4 te años, tocó a ti. exactamente. Y luego estuvo también de coordinador un hermano llamado Jorge. Y luego estuvo también, cuando yo paso sexto de primaria, cambia el coordinador, es otro hermano, que es hermano Carlos se llama. Pero mi titular particularmente es el hermano Silvano. Ya. Silvano Campos, que es ahorita mi director de la formador, comunidad. ajá. Sí. Lo curioso es que Silvano y yo como que pareciera que nos hemos estado persiguiendo por la vida porque pues mi titular es en sexto de primaria. Ajá. Yo cuando me voy con los hermanos a los 17 años, de Hermosillo Gómez Palacio, él es el director del aspirantado. Por azares del destino, llamado pandemia COVID-19, Uy. terminamos viviendo Bueno. juntos en el noviciado. Yo como novicio, él todavía como director de aspirantado. Termino ese año y de pronto ya iba a ser, bueno, Silvano, qué gusto que pudimos compartir espacio. Llega un comunicado, que es donde el visitador nos comparte qué es lo que va a suceder en ese próximo año a los hermanos dentro del distrito. El hermano Silvano Campos Delgadillo va a estar asumiendo el rol de director del escolasticado. ¡Surprise! No, sí fue como que... Y tú estabas pasando. y la ¿sabes? escolástica. Lo más curioso es que él Silvano nos leyó el comunicado. Así que nos quedamos, ¿cómo? ¿Sí? No, Va a no sé ser, qué va- bueno. todavía vamos a seguir compartiendo. Y sí, O sea, ¿cuántos años llevan juntos entonces como formador del aspirantado en el noviciado y luego más lo del escolasticado? En total ya. sin contar la primaria, sería de aspirantado 1 año. En el noviciado, pues vivimos juntos. Eran dinámicas distintas. Sí, claro, Él estaba en claro. el aspirantado, yo como novicio. Pero en el mismo Pero lugar. vivimos juntos, serían 2 años ahí. Y ahorita ya sería otros 4 años. 4 años aquí en Monterrey. Más los dos. O sea, ¿en 6 en total? 6 en total. Ah.
Pues ya es Silvano, familia, 100%. Silvano en sexto de primaria. Y me acuerdo mucho que Silvano era peleado. Así en el sentido de las familias mandaban cartas para que él fuera el titular de sus hijos. Silvano había sido titular de mi hermano mayor. Era popular el hermano como titular. Popular. Y ya, pues yo me acuerdo que, pues sí, siempre tuvo maestras extraordinarias, la verdad. Recuerdo el nombre de todas. Y pues Silvano fue mi primer maestro hombre. Ah, ok. Así que, porque en la primera del Regis, los únicos maestros varones estaban en sexto de primaria. Okay. Y ya, pues, me acuerdo que yo estuve con Silvano, extraordinario el año, muchas anécdotas, apasionado por el fútbol, así que, pues, el fútbol cuando se trataba que jugara al salón, apasionadísimo y todo. Paso a secundaria y ahí conozco primero, durante que Silvano está porque también, perdón, se me fue que de director en el Regis estuvo el hermano Juan Estudillo, en paz descanse. Yeah. Después de Juan Estudillo estuvo Rodrigo Sandoval, el hermano Rodrigo Sandoval, que pues muy cercano. Yo me acuerdo que también me impresionaba mucho porque normalmente, de nuevo, también a lo mejor yo era el que no se fijaba, pero ya veía que el director se acercaba mucho a los alumnos, especialmente yo cuando estuve en secundaria, a la escolta, era muy cercano. Y también fue muy cercano especialmente con mi salón en sexto de primaria porque Silvano tuvo que salir para algunos viajes porque creo que, si mal no recuerdo, se estaba preparando para sus votos perpetuos. Okay. Así que quien nos iba a dar la reflexión de la mañana al inicio del día, él era el hermano director. Yeah. Para mí sí era de que, wow. Y muy, muy, muy cercano de nuevo. En secundaria conocí al hermano Alejandro González Serna. Ya, cómo no. Yo lo llevé de misiones a él como estudiante en la... Sí estás grande, sí no eres ruco. Oye, yo lo llevé, él era estudiante de la secundaria del Regio Country y yo lo llevé de misiones estudiando psicología yo. O sea, y ahorita estuvo una eminencia, digo, desde entonces. Ahorita ¿verdad? Está en la Universidad de Belén, ahí en Cisjordania. Muy bien. Sí, yo lo he entrevistado. Sí. Una vez en alguna sesión le invitamos y se conectó desde allá para hacer una entrevista. Él es mi padrino de confirmación, ahí en el Regis, cuando hice mi confirmación, el sacramento, y también es mi padrino de toma de hábito. Okay. Cuando yo entro al noviciado, que es cuando le dan el hábito a los hermanos, al inicio, él pues nos acompaña, aún cuando está la pandemia, pues puede hacer ese esfuerzo. Fue una ceremonia muy, muy, muy pequeña, muy íntima, de hecho, habían puros novicios y hermanos, y éramos contados máximo 12. Cuando normalmente se hacía algo más. Sí, claro, pero pues es que era la... Sí, y la verdad que fue muy significativo. Qué bueno. Y luego ya llega el hermano Alberto Flores Cantú, también para ser el director. Identifico. Y ya, esos fueron los hermanos que recuerdo yo que convivieron conmigo, porque subieron otros, pero ya era de generaciones muy arriba, de que sí convivieron con nosotros, pero yo años después me enteré que estuvieron ahí. Pues porque pues simplemente si no estás en la misma sección, muchas veces pues no llegas a conocer a todos en las instituciones. Así de manera breve me gustaría, como que justamente ahorita lo ampliaste muy bien, pero ¿cuáles son, así, las etapas de un hermano? Hablaste de aspirantado, noviciado, luego sabemos que hay un postulantado. ¿Cuál sería el orden y como que el sentido de cada etapa? Porque creo que a la gente que sabe y que no sabe, con mayor razón, le interesa quizás conocer como la carrera de un hermano. ¿Me explico? Las etapas, ¿cómo se llaman y cuánto duran o qué es lo que se ve? La formación de los hermanos siempre está ligada a las necesidades actuales, así que va a ser cambiante. No es la misma formación que hubo hace 50 años. Claro. Muy distinto el panorama dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en México, fuera de México. No es el mismo programa ahorita el de formación el que hubo hace 5 años. Porque también hay diferentes contextos que van sucediendo. O sea, el mundo cambió después de la pandemia. Así que es una formación distinta. Claro. La formación que a mí me tocó, que es a la cual yo te puedo hacer referencia, claro, conozco los de ahorita, que te voy a decir cuáles son las etapas que todavía están disponibles. Ok. Cuando yo entré con los hermanos, todavía existía el aspirantado, que era para esos jóvenes que en etapa de preparatoria querían ya entrar a formarse para ser hermanos. Así que era pues a partir de los 14, 15, primero de preparatoria, tercero de preparatoria. Pero esa etapa es totalmente opcional. Ok.
Ya ahorita el Distrito de México Norte no manejamos el aspirantado. Ok. Por distintos motivos, el más fácil que nosotros podamos decir es un buen motivo, es porque también nos hemos dado cuenta que a lo mejor los procesos de madurez en la adolescencia se han estado moviendo. Retrasando. O Exacto, se teniendo han ahí estado como un moviendo. delay, ¿no? Ahora imagínate todavía más con la pandemia. Sí, no. Así que no, o sea, y eso que había sucedido no fue algo de ahorita, sino, imagínate, en su momento hubo un aspirantado menor que era para niños de primaria, No, pero estamos no. hablando de hace 70 años, Sí, hace 60 conozco años. hermanos que me han contado a la edad que entraron y Sí. decías tú, eran unos niños. Pero claramente no eran, o sea, su edad no es de los niños de ahorita, Claro. al menos en la edad mental, o sea, Exacto. los niños de aquel entonces, pues tenían otra clase de dinámica social que los impulsaba a ser Tenían- más maduros que Tenían un ahorita. barrio. Más Pues sí, barrio. Más conocedores. Sobrevivían más fácilmente. Sí, no, y era de sobrevivir, ¿verdad? La Claro. puerta abierta de la casa y ¿dónde está Pedrito? ¿Quién sabe dónde está Pedrito? ¿El aspirantado entonces ahorita existe o no existe? En el Distrito México Norte, no, Ok. pero en otros distritos sí. Por Ok. ejemplo, Ok. en el distrito de Antillas México Sur, ahí sí hay un aspirantado. Después está el postulantado, que esa sí es la etapa oficial. Ok. Canónicamente, De cuando entrada. nosotros hablamos de la expresión canónicamente, nos referimos a ya un ordenamiento de lo que conocemos como el Código de Derecho Canónico, Ok. que es la Constitución, las leyes, como tal son leyes, que emanan de el órgano de la iglesia, que específicamente de eso. Claro que está dividido en muchos aspectos. Hay una parte del derecho canónico que es para regir y ordenar la vida del clero, Ajá. otra parte para la vida consagrada, que es donde entraríamos los hermanos, Los y hermanos. Monjas Ay. y monjes. monjas y monjes. También hay sacerdotes que también son consagrados, porque recordemos, y aquí me gustaría hacer un énfasis muy importante, la vida consagrada es para tanto laicos como el clero. Ujú. Hay sacerdotes que no son religiosos o que no son consagrados, y hay consagrados y religiosos que no son sacerdotes. ¿Cómo es eso posible? Porque el sacerdocio es un sacramento y la consagración, pues como dice la palabra, Claro. es una consagración que se hace por medio de votos. Ujú. Ok. ¿Qué es lo que...? Y hay otra cosa también, no todos los consagrados son religiosos, sino pero todos los religiosos son consagrados. ¿Por qué? Porque cuando un consagrado hace votos y vive en comunidad, ahora sí se puede ser considerado un religioso. Claro. La esencia de la vida de los religiosos es que viven en comunidad unos consagrados con otros consagrados. Así que, pues ahí vemos la diferencia. Claro, no, y hay gente que está consagrada que no es religiosa, que tiene su vida, digamos, dedicada a Dios. Exactamente. El Código de Derecho Canónico lo que va a hacer es decir, el postulantado es la etapa inicial oficial para la vida religiosa. Muy bien. Ok. Así que tú entras al postulantado, que normalmente el postulantado es a partir de los 18 años. Ok. La mayor En edad. dinámica de educaciones ya terminaste la preparatoria. preparatoria. Ya estás en una edad universitaria. Y ya del postulantado depende mucho del proceso. Ahorita está muy atado al proceso. Para mí sí era con un determinado tiempo. Atado al proceso de la persona. Es como una Su formación crecimiento. personalizada. Claro. Pero en mi caso era de 3 años. Ok. Hice 2 años. Eso ya tiene su Era de los anécdota. adelantados, el muchacho. Nos adelantaron más bien. Sí, pues es que te tocó en pandemia, dices. Sí, tiene mucho que ver también el contexto en el que estuvo ubicado. Era de 3 años. Nos integraron con la generación de arriba, que eran 2 integrantes, y terminamos siendo 5 los que entramos al noviciado, Ya. que esa es la siguiente La etapa. siguiente etapa. Del postulantado pasas al noviciado, y el noviciado también lo podemos definir como la etapa en la que nace el religioso. Ok. Nace la vida religiosa, la espiritualidad, Ok. todo lo que nosotros vemos que es, Noviciado. sí, muchas veces hacen el chiste de los novicios. La etapa de los novicios. Los Y novicios. es una etapa donde nosotros podríamos decir, purgas muchas cosas. Fíjate, yo lo pensaba como un noviazgo con Dios. También O sea, se puede como el entender así. establecimiento de eso. También. O sea, antes de otro un compromiso mayor. Ese Sí. es como el... Sí, claro, Eso. también puedes entenderlo así, porque como tal sí estás desarrollando una relación más profunda. Podrías a lo mejor decir tú
que el postulantado es como entablar una amistad que va llamando algo más. El casi algo. El casi algo, los quedantes, ¿cómo le llaman? Ojo, nosotros sí hay una expresión romántica en la vida religiosa femenina que se les llama las esposas de Jesús. Ah, sí. Claro que nosotros no nos llamamos esposos No. de Jesús, pero de todas formas sí podemos nosotros hablar de una espiritualidad afectiva en la cual nosotros empezamos a hablar de una relación más profunda con Dios, más íntima, más intensa, con mucha pasión, pero no una pasión en la que nosotros podamos decir hay un desorden, sino de hecho lo que se busca es que haya una transparencia, se muevan los muebles interiores que se tengan que mover para tú descubrir bien qué es lo que quieres hacer con tu vida. Si Dios realmente te está llamando o si podríamos decirlo de alguna manera, eran sombras en la pared. Así que el noviciado es un año canónico también. De hecho, si te ausentas o si hay alguna irregularidad, también el derecho canónico marca qué es lo que tienes que hacer para tú tener un noviciado válido. Ya. Bueno, los hermanos empezamos el noviciado y te dan el uniforme, te dan la camiseta, te dan el hábito. Ahí, y fíjate, yo tengo como la duda, y te la pregunto porque seguramente a mucha gente le va a interesar saber. Esta parte de los votos es cuando te dan el hábito o los votos temporales, ¿qué diferencia? Bueno, entiendo la diferencia, pero como que en qué momento de la línea del tiempo están los temporales y los perpetuos, o cómo está esa transición. Ahí vamos a ver nosotros, cuando tomas el hábito, al inicio del noviciado, no haces votos. Ok, ni temporales ni mucho más perpetuos. Nada. Sí, claramente marca que un compromiso muchísimo más profundo a que cuando eras postulante, en mi caso, a que cuando era también aspirante. Ya. Sí se va, como ahorita dijo Tomás, se va acrecentando la intensidad de la relación o del compromiso. Cuando te dan el hábito es como la iniciación a la vida religiosa sin tener votos. Ya. Podríamos decir que ante la ley de la iglesia, un novicio no es un religioso, no es un hermano, pero sí tiene un peso muy importante. De hecho, vamos a ver nosotros que en el derecho canónico el novicio va a tener incluso casi que hasta su propia sección. Okay. De nuevo, ¿qué es lo que pasa si hay alguna irregularidad en su proceso de noviciado? Tiene que solucionarse de alguna manera para cumplir con la normativa vaticana. Pero bueno, entras al noviciado, te dan el hábito, que de nuevo, para que lo puedan ver, está conformado por una sotana negra, está conformado por un cuello blanco, está conformado por un rabat. Algunos lo dicen rabat, como si fuera con H al final, otros dicen rabat, con una T al final. Y podemos nosotros encontrar que su origen, de acuerdo con los tiempos del santo fundador, San Juan Bautista de la Salle, que va a ser el diseñador, junto con los hermanos, los primeros maestros y hermanos, cuál va a ser el uniforme, cuál va a ser el hábito. Y pues van a vestirse de esta manera. Claro que se ha ido cambiando con el tiempo. Sí, porque antes usaban sombrero, ¿no? También. El tricornio, sí. Como tipo Jack Sparrow. Imagínate el hermano acá. Y luego también... Muy d'Artagnan. No, y le llamas el manteo también, que era cierto. con una clase como de capa. Sí, Pero, sí. ¿sabes qué? Lo curioso es que cuando San Juan Bautista de la Salle empieza a diseñar el uniforme, es práctico. Dice que esto sí te permite dar clases. Así que... Cómodo. No solamente eso, era práctico para situaciones tan simples y lo escribe. Dice, no le vamos a poner un manteo, no llega hasta el suelo, pero una capa sí, en esa época. Sí. Así que y los religiosos en aquella época utilizaban capa. Una capa que no te imaginas a Batman, sino una capa que te cubre todo el cuerpo. Sí, Imagínate claro. que el invierno es fuerte. Sí. Pero decían, tú cuando estás en las filas con niños chiquitos, si traes una capa pesada porque te quieres cubrir del frío, cuando tú te voltees, y así lo escribió el fundador, vas a tirar a los niños. Así que, como dice Edna Moda en Los Increíbles, no capa. Sin capa. Pero sí manteo. ¿Por qué? Porque el frío Y está el bueno. manteo es tipo hasta... No, el manteo sí llegaría a las piernas, pero de nuevo, no arrastra. Okay. La capa se arrastra. Okay. Por lo general, ahorita vemos la capa en los medios populares como, ay, ¿cómo va a arrastrar el suelo? No, pero sí arrastraba. Sí arrastraba porque también era como ir dejando la esencia de la persona tan importante que acaba de pasar. Okay. Ya volviendo al noviciado, es un año de retiro. En mi estilo de noviciado nos tocaba que no celulares, no computadora. Era, de nuevo, como
en nuestros desconexión. tiempos, una desconexión de los dispositivos electrónicos sí es un quitar no vicios, o sea, es no vicios. Porque si hay un vicio al teléfono, a la computadora, a la música, hay muchas personas que podamos decir que nosotros también lo podríamos ser. Podamos identificar, ¿soy capaz de estar en silencio? Sí, lo que pasa es que son distractores que salen sobrando en un momento de retiro. No, simplemente Donde tienes que conectar contigo. cuando tú te bañas, ¿escuchas música? A veces. A veces. Y luego hay muchas personas que es cuando me baño, cuando estoy haciendo la casa, cuando estoy haciendo cualquier cosa, porque la música, como ya lo dijiste, es un distractor. Sí. Así que lo que no va a permitir la música es que de pronto, de mi alma, me empiece a preguntar a mí mismo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás viviendo o la vida te está llevando? ¿Es Dios quien te está llamando o ha sido todo un engaño? Exacto. Así que quitas la música y, por Y ejemplo, queda el silencio. nos ponían a trabajar en cosas manuales, tipo jardinería, tipo albañilería, tipo carpintería, y en silencio. Y cuando tú estás abajo del sol, Y se pintando supone que piedras... se supone que era un sacrificio porque se No, lo escucha muy bien. no. Año. También está a lo mejor esa concepción de el retiro como algo donde sufres, donde te metes a algunas clases como de purgas, a veces entendidas como Expiación. expiaciones, esa es la palabra que estaba buscando. Y pues no, tienes que comer bien, porque tienes que dormir bien, porque si no duermes no haces buena oración. Tienes que comer bien, porque si no comes bien pues te enfermas, y si te enfermas no puedes hacer una buena oración. Tienes que mantenerte ejercitado, hacíamos deporte, porque al final el buen espíritu también es un cuerpo sano, Claro, y un cuerpo cuerpo sano sano, es buen receptor de un mente buen sana. espíritu. Claro que van a llegar las enfermedades. Yo me acuerdo que me enfermé, antes de llegar al noviciado me enfermé, y fue como que tratar de construir la vida del noviciado aún con esta recuperación. Me habían operado y todo, pero sí había sido como esta parte de vamos nosotros a regular la vida, pero para dedicarnos específicamente a discernir tu vocación. Claro. También qué tipo de oración haces, con qué estilo, con qué, de cierta manera también, clases ejaculatorias, con qué tipo de espiritualidad. Por ejemplo, vimos no solamente la espiritualidad lasallista, tuvimos una oportunidad de una formación de una espiritualidad de un padre jesuita que habla acerca de los movimientos de los espíritus, que les invito a ver todo eso porque es muy bueno. También vimos cursos de teología, mariología. Me acuerdo que fue la primera vez que conocí a un fraile dominico, Jesús María, se llama el fraile. Preparadísimo, ya sabes que los frailes dominicos son increíblemente preparados. Esa es la formación. Y claro, también artes, ¿por qué no? Porque el espíritu se mueve también a través del arte. Solfeo, teoría musical, instrumentos musicales. Yo en el noviciado aprendí a tocar el órgano al estilo... Se puede ser hermano. Esta edad. Oye, pero es que vieras... Lo del año de retiro me llamó la atención. Ya sabes, el silencio total. Oh, y luego, por ejemplo, en los instrumentos musicales, la guitarra yo ya sabía ciertas nociones, pero por ejemplo, yo aprendí a tocar el piano, aprendí a tocar el órgano. El órgano sería como el instrumento que encontramos en algunas catedrales, Sí. con los tubos. Exactamente. Exactamente, Sí, ese. Una vez que empiezas a tocar ya con ambas manos, con el pedal, el órgano, sin ver las teclas, realmente te hombre. estás moviendo, te sientes Piratas del Caribe como Davy Sí, Jones, claro. que estás así Entre la apasionadamente. capa y el órgano, Jack Sparrow. O sea, te Y queda el corto. canto de la liturgia con el órgano es sumamente bello. Así Claro. que, pues Yo los un he escuchado, estudio. ¿eh? Yo los he escuchado Ay, cantar a los la primera hermanos. vez que lo escuchas, la piel Se te chinita. enchina la Sí, piel. sí. Ese es sumamente bello. Y participar, o sea, tú ser una de las voces que da, de cierta manera, vamos a decirlo muy románticamente, alabanza o adoración a Dios, sí se llega a tener una clase de una experiencia muy agradable de oración en comunidad, donde cada quien participa Claro. de manera activa. Y aparte, es arte. Sí, sí, Así que claro. todo está potencializado. Pero entonces, después del noviciado pasaste al escolasticado. Cuando Ahorita terminas el estás en el noviciado, escolasticado. sí, cuando terminas el noviciado, haces votos. Ok. Los hermanos, también por si no... Ahí son los primeros. los primeros votos. También se le llama votos o los primeros votos o primera profesión, Ok. que es profesar votos. Ya. Hacer votos, profesar votos.
votar votos, no. Pero vemos nosotros que los hermanos lasallistas, ¿cuántos votos crees que tenemos? 3. Tenemos 5. ¡Hala! Eso no me lo sabía, fíjate. Tenemos 5 Tome votos. nota. Todos los religiosos y religiosas tienen los que llamamos consejos evangélicos, Ajá. que son puntos esenciales de la vida de Jesús de Nazaret, de su estilo de vida. No hablan mucho, no es un reflejo exactamente de su divinidad, pero sí de su estilo de vida aquí en la tierra. Ok. No podemos ser, obvio, punto de teología, no puede separar la divinidad y la humanidad de Jesús. Pero digamos que en lo práctico de su dinámica, en su ministerio evangélico, vamos a encontrar que él vivió de 3 maneras. Ok. Pobre, Ujú. casto y Ujú. obediente. Esos los conocía. Pobre porque hasta él mismo lo dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Casto, no tuvo hijos, no tuvo una esposa. Y para los fans del Código Da Vinci, si hubiera tenido esposa y hubiera tenido hijos, lo sabríamos y no hubiera sido un problema. No, o sea, la castidad de Jesús habla acerca de la necesidad de su ministerio, Claro. no de que hay una clase de que es más puro el casto, porque el matrimonio, que no es casto, es también sumamente bello ante los ojos de Dios. Es un sacramento al final de cuentas. Y al final es participar de la creación de Dios. Así que, y obediente al Padre. Ujú. Lo vemos también en el Huerto de los Olivos, que se haga tu voluntad Claro. y no la mía. Así que vemos que estas 3 características es para una persona que, con un estilo de vida, para una mayor libertad, si lo podemos entender de esa manera, para un ministerio específico. En el caso de los hermanos, el ministerio educativo. Ya. En el caso de las hijas de la caridad, para el ministerio de el cuidado de la salud de los enfermos. Exactamente. Así que tenemos toda esa parte. Y los hermanos, distintivo de su identidad, vamos a encontrar que es el voto de asociación para el servicio educativo Ok. y el de estabilidad en el instituto, que es prácticamente decir, te vas a dedicar a la educación, nuestro mundo, nuestra construcción del reino de Dios se da en la educación, y segundo, no te rajes. Estabilidad, quédate. Claro. Y por ejemplo, el de estabilidad lo vemos con el fundador en unas partes muy radicales. El de estabilidad, yo veo 2 momentos. En el voto heroico, El voto nos heroico. quedamos aunque tengamos que mendigar y comer de pan y vivir también Sí. de pan y agua. Nos quedamos aquí en este ministerio educativo. Lo hizo con otros 2 hermanos, Gabriel Drolin y Nicolás Bullard. Y encontramos también nosotros en otro momento estabilidad, quédate, que se va a juntar con el de obediencia, que es cuando el fundador está en su crisis, su noche oscura. Y los hermanos le dicen, carta, ¿no? vuelve. No, ¿sabes qué? Aquí estoy bien, porque dentro de su crisis, aquí estoy mejor y a ustedes les conviene que yo no esté allá. Y los hermanos le dicen, usted hizo un voto de obediencia, usted se queda, usted regresa. Y es parte también de lo que admiramos del fundador, que se Le toma muy en rogamos serio. y le exigimos, ¿no? Que Exactamente, regrese. le rogamos y le exigimos en virtud de su voto de obediencia Claro. a que regrese con nosotros y tome la dirección de nuestro instituto. Así que tenemos también la estabilidad, quédate, que es algo muy importante. Muy bien. Ya después del noviciado, después de hacer los primeros votos, podríamos decir, 7 años de votos temporales. Los votos temporales son de 1 año. Cada año los vas renovando. Supongamos, yo los hago en agosto, bueno, a finales de julio, y pasa todo 1 año, tengo que volver a mandar solicitud, quiero volver a hacer votos, renovar mis votos. Ahí los hermanos tienen su propia junta donde deciden Como si... consejo. Exactamente, le llamamos ver, el capítulo de votos. Justamente hablando del capítulo de votos, entonces, esta solicitud es por iniciativa del hermano en cuestión. Sí. Manda la solicitud Ujú. y el consejo decide si se renuevan los votos Exactamente. temporales. Son 7 años de votos temporales. Y Y luego después... hay una invitación, eso es lo que yo he entendido, Es que de ya- la comunidad. Ya marca el periodo. Eso también está por parte del derecho canónico. El derecho canónico no permite que una persona que apenas termina el noviciado haga votos perpetuos. No, pues, claro. Tiene que cumplir también con su periodo de votos temporales. Claro. De nuevo, como para hacer conciencia del compromiso de por vida que está haciendo. Ujú. Así que lo que va a suceder es 7 años, en el caso del Distrito de México Norte, son 4 años de escolasticado, y también se une a esos 7 años un criterio muy específico que es al menos 3 años de vida comunitaria, Claro. que es lo que ya sería
en la misión. Ya. Ya En un ya colegio terminaste de o en estudiar una- y ya vives en una comunidad regular, Ya. con su misión, con sus exigencias, con sus responsabilidades, al menos 3 años, y ya puedes tú mandar solicitud para realizar la profesión perpetua o los votos perpetuos, que es simplemente los mismos 5 votos, pero para toda la vida. Pero hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Necesito un año más Ok. para pensarlo, o a lo mejor, ¿sabes qué? Por X motivo, a lo mejor para hacer significativo este momento, poder hacerlo con una generación más nutrida, y a lo mejor, pues ya, perfecto, en vez de que yo nomás haga los votos perpetuos solo, lo voy a hacer con otros 2, otros 3. Ok. Y se vuelve también algo es muy significativo también, por ejemplo, hacer los votos con otros hermanos, porque al fin y al cabo, nuestro título habla de Comunidad. otros hermanos. Así que no solamente el recuerdo bonito, sino tiene un sentido muy De significativo compartir eso. de una unión fraterna. Claro. Así que votos perpetuos, y ahora sí, hasta que Jesús te llame, ¿Cuánto te falta para tus votos perpetuos? Dios mediante, yo termino este ciclo escolar, el escolasticado, y ya pasaría Dios mediante, y de acuerdo con el plan que tengan en Casa Central, para donde yo sirva más o donde yo pueda poner mejor a disposición mis frutos para beneficiar a la misión educativa, 3 años. Uy, ya me imagino el fiestón que vamos a hacer en Ya 3 sé. años saliendo tú de la escuela. Pues quién sabe Estamos dónde de vamos a fiesta estar. con Jesús. ¿Quién sabe dónde vamos a estar? Pues es que sí. sí, imagínate, o sea, donde tú digas, hermano, vamos a celebrar ahí tus votos perpetuos. ¿Cómo te sientes al día de hoy en este camino de construcción, de descubrimiento de la vocación? Y que mira, sin querer, hemos estado hablando de toda esta espiritualidad laceísta que estamos celebrando en el 2025 y en ese diagrama que hemos estado analizando a lo largo de los episodios, desde la presencia de Dios pasando por los distintos niveles, ¿no? Entonces yo te escucho apasionado con la misión, te escucho encontrando fe en sus caminos, te escucho, pues, obviamente Juntos y por asociación. Sí, obviamente en una comunidad que has pertenecido tanto a Santa Catarina Country como Cumbres ahora en Chepevera, juntos y por asociación. Vaya, se está hablando de la espiritualidad laceísta. Inclusive me encantó que ahorita compartieras que hay otras espiritualidades que tú exploraste o que exploraron tu generación de hermanos como para complementar todo esto, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta desde el principio, que al final es lo que les mandé hace poquito a Abelardo y a Tomás, que quería partir porque sé que tú eres muy leído, muy letrado y obviamente me encantaría que tú nos ayudaras a definir, yo ya tengo la respuesta, vamos a compararla, la diferencia entre lo que tú has desarrollado como espiritualidad, como fe y religiosidad, que a lo mejor son temas que pueden caer en distintas definiciones, pero que ahorita estabas hablando y tan apasionado por tus distintas etapas y dijiste, no, aquí desarrollé la espiritualidad, aquí comparé la espiritualidad, aquí desarrollé mi fe. O sea, yo sé que desde preescolar y que viste tú al primer hermano, ¿no? Que fue una gran influencia verlo con el hábito al hermano Genaro en su momento, pasando por todos, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre la espiritualidad, la fe y la religiosidad? Comenzando con la espiritualidad. La espiritualidad está atado, lógicamente, al espíritu. Los seres humanos, desde la visión cristiana, con herencia de la visión judía del Antiguo Testamento, estamos constituidos por 3 dimensiones: el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu, de cierta manera, lo podemos identificar con la palabra ruah, que es como, no es como, es el influjo de Dios, el influjo de la divinidad. Y vamos a encontrar que es eso que a nosotros nos va a permitir leer la realidad de una manera muy específica, con una identidad. No llega a ser como la identidad que te permite el alma, que está más acá arriba, pero sí es lo que nos lleva a la trascendencia. Cuando el salón ya no es un lugar donde hay 30 alumnos, sino es, de cierta manera, un lugar de carpintería para construir el reino de Dios. Eso es el espíritu. Es como si fuera nuestra capacidad natural de ponernos una visión sobre la realidad tangible. Nos hace ver esa trascendencia, nos hace sentir esa trascendencia y nos da vitalidad. Por eso la expresión es una persona con el espíritu roto,
Es la persona que ve las cosas como sus ojos inmediatamente le dicen que son. Ujú. Una herramienta se puede volver un arma de acuerdo con el espíritu. Ujú. O cualquier objeto puede ser una herramienta para bien de acuerdo con el espíritu. Claro. Y el espíritu se cultiva. Y es ahí donde entra la espiritualidad. La espiritualidad es la acción y la consecuencia de cultivar el espíritu. De abrirte toda la experiencia de decir, voy yo a concentrarme en tratar de ver la trascendencia que hay en las cosas materiales. En lo evidente hay más. El espíritu es lo que lo permite. Y la espiritualidad es ya como si hubiera tenido ya una posición de cómo ver eso. Claro. Una clase como de ya acentuación de mi manera de ver las cosas. Claro. La fe es la confianza que se da al misterio del cual tú no puedes realmente comprobar a ciencia cierta. Lo dice Walter Casper en uno de sus libros que es, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestros padres nos quieren por la fe. No hay una manera de evidenciar al estilo de la ciencia, de decir tú, ¿sabes qué? Sus acciones las hace por amor. Porque un padre de familia puede cumplir con sus obligaciones por obligación legal, por deber ético, por una clase de moralidad inconsciente, pero no necesariamente por amor. Pero el niño tiene fe, aunque no lo sepa, tiene fe en que sus papás lo quieren. Ujú. Porque aquello que le falta como para comprobarlo, que de verdad nunca va a tener ese poder de controlar esa evidencia de que exista o que la pueda poseer para tener mayor confianza, eso es la fe. Es el granito que falta para una certeza. Pero claro, la fe siempre va a ser una apuesta porque nos podemos equivocar. Claro. Así que también tiene esa clase como de decir tú, pongo aquí mi fe, pongo aquí yo mi granito de lo que me falta para confiar en esto, pero puedo quedar yo defraudado. Pero claro, que no es una apuesta de sí o no, 50-50. La fe es dinámica. Se va a aplicar de manera distinta de acuerdo con la situación. Y por último, habías dicho la religiosidad. La religiosidad ya habla de una clase de sistematización. Ya. Ahorita se habla mucho de una clase de manera peyorativa las instituciones. Las instituciones no es otra cosa que la capacidad de las personas de decir, yo no soy el único que existe en este mundo. El otro también tiene importancia en lo que quiere decir. Así que vamos a ponernos de acuerdo para marcar un punto en común. Y ese punto en común no nos tiene que oprimir. Ahí sí las instituciones se vuelven algo malo, sino nos tienen que reunir. Y la religiosidad es la institucionalización del punto en común de nuestras espiritualidades. Por ejemplo, cuando hablamos de espiritualidad lasallista, estamos hablando de esa espiritualidad, de ese espíritu que poseemos todos en común. Ujú. Y luego podríamos decir la religiosidad lasaliana o lasallista, que Los ahí rituales, sería como quien dice, ajá, la estructura. las formas típicas, tradiciones, los textos, que al final la religiosidad sí nos va a permitir a lo mejor llevar a cabo la espiritualidad. Pero la espiritualidad, la bendición que tiene es que lo trasciende todo. De hecho, el santo fundador, todo lo que va a decir, hagan esto, lo va a decir, por ejemplo, el método de oración mental, le dice a los hermanos, ¿quieren hacer una buena oración? Está este método. Pero mi objetivo es que cada uno de ustedes sea capaz de desarrollar su propia oración. Claro. Esa es una recomendación para que empieces, pero yo no te voy a obligar a que te quedes aquí. De hecho, San Juan Bautista de la Salle lo que mucho promovía era esa clase de autonomía. Tú ve, haz tu destino, cultiva tu identidad. Pero claro, participamos juntos de esta misión educativa. Así que dentro de las diferencias nos une, en el caso, por ejemplo, el título de los hermanos habla de eso, la fraternidad, que no es nomás de los hermanos, es de todos los lasallistas, maestros, hermanos, maestras, personal de intendencia, personal de administrativo, los alumnos, todos los que están dentro del ambiente lasallista son de valor fraterno, tenemos los valores lasallistas. Así que, pero cada uno tiene su identidad, pero nos une la fraternidad. Así que es la parte de la religiosidad. Esto es lo que decimos que nos identifica, Claro. pero la espiritualidad es el desarrollo de eso y más. ¿Sabes qué? A esa fraternidad tú la vas a desarrollar con cierto detallito. Supongamos, Tomás todos los días te dice buenos días de una manera única. Pero tú te despides de una manera también única. Ambos viven la fraternidad, pero le dan su propia... Estilo. Ajá, exactamente. Híjole, yo no sé, pero yo tengo un conflicto en este momento. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Casi una hora. Dios. Yo también quiero rescatar algo Venga. para ver si entendí, porque quiero abreviarlo y traducirlo, ¿no?
Espiritualidad es entonces ponerse esos lentes de manera habitual, Ujú. todos los días. O sea, digo, habrá días que uno anda menos espiritual que otros, ¿no? Pero Naturalmente. es un compromiso de volver a esa práctica, ¿no? No es una obligación eclesiástica, no es una tradición inflexible, sino un crecer en esa práctica de conectar con lo divino, con lo humano, ¿no? Entonces me llevó eso y me gustó mucho. Yo creo que va a ser este podcast va a ser referencia para clases, para pláticas y demás, porque Lo pones es de muy talento en claro. clases, Sí, por claro. favor. No. Y también, de nuevo, la espiritualidad. Me preguntaba alguien, ¿cómo le puedo hacer para ser más espiritual? ¿Qué libros me recomiendas? Y ahí hay una cosa muy curiosa que es, ay, el espíritu tiene su autonomía. Incluso si es nuestro espíritu, tiene una autonomía de nuestro propio querer. Yo no puedo obligar al espíritu a que se encienda. Por eso también podemos ver la referencia en los evangelios de el novio va a pasar, Jesús va a pasar. Estoy yo atento, porque es como de pronto tuviste una muy buena fiesta, pero todo el tiempo estuve con la cara así de que viendo a todos mal, o podría estar en otro lugar, podría estar más cómodo, y perdiste la oportunidad de pasar un buen momento. Lo mismo pasa con el espíritu. El espíritu de pronto un día se despierta súper encendido, y si yo no tomo esa oportunidad, es como hablamos al principio de la vocación. Quien nos permite ver ese sentido vocacional es el espíritu. La fe nos lleva a que ese espíritu se va a aprender de Dios, se va a agarrar de Dios y va a encontrar esa respuesta en Dios, en Jesús de Nazaret. Pero el espíritu es prácticamente el que va a marcar la pauta. No lo puedes obligar, de hecho se revela. ¿Podríamos hablar de una espiritualidad falsa en algunos momentos? Sí. Porque a veces podríamos decir, es lo que yo quiero que sea. El espíritu no va a hacer lo que tú quieras. El espíritu va a hacer lo que él quiera. Depende de ti si tú cooperas. Yo creo que, para ir cerrando, porque definitivamente a mí me encantaría, tener una segunda parte con todos los invitados, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Pero pues este tema da para mucho, ¿no? Creo que, al menos lo platicaba yo con una exalumna del Regio Cumbres. Saludos a los exalumnos y exalumnas que regularmente veo. A toda la comunidad también, maestros y maestras. Lo platicaba con ella. La espiritualidad, la fe y la religiosidad pues no son absolutas por sí mismas, es decir, dependen una de otra, ¿no? O sea, ninguna es absoluta sin la otra, ¿no? Y en ese aspecto la espiritualidad, pues, me da la impresión que es buscar el significado de la trascendencia personal desde el espíritu, desde el desarrollo del espíritu. La fe sostiene esa parte de la espiritualidad y al mismo tiempo la religiosidad le da la estructura, la forma, ¿no? Entonces, ahorita lo explicabas muy bien en relación a la espiritualidad lasallista. Yo creo que sí, esto va a crear, como decía Tomás, ¿no? Material para profundizar en alguna clase de valores, de historia, con los muchachos de Saya, de Torre y demás, ¿no? Hace poquito fui testigo de que el hermano estaba como asesor de los servidores de Saya. Qué emoción verte a ti plasmando lo que en algún momento fue plasmado por un hermano que te dio y por muchos ese maestros ejemplo. y maestras lasallistas. Yo puedo resaltar muchos nombres en todas las escuelas en las que he estado, en el Regis, mis titulares, las maestras, increíblemente, me acuerdo la maestra Mónica en cuarto de primaria, la maestra Silvia en quinto de primaria y todas las demás, cada una con su propia esencia va formando también esa espiritualidad. Y es ahí la responsabilidad de todos los maestros, todos, maestros, maestras, tenemos la oportunidad de ser ese momento en el que tuvo el alumno para darse cuenta de que su espíritu estaba despierto y de pronto, gracias a que yo me tomé esa responsabilidad, mi alumna tuvo una experiencia de Dios hiper profunda de pronto nomás en un martes a la 1:20 de la tarde. Se le da. En la toma de conciencia, de pronto, wow. Yo creo que definitivamente es un camino que en conjunto realizamos y la verdad es que los hermanos y los maestros, lo decía también el hermano Lalo en el episodio pasado, gracias, ¿verdad? Por el trabajo de los maestros que inspiran, que motivan y modelan. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, Tom. No, simplemente agradecer, ¿no? Y creo que el podcast ha sido una oportunidad también para profundizar en la amistad con el hermano Carlos, ¿no? que ha sido recurrente aquí en la escuela, pero bueno, últimamente hemos estado como más de cerquita colaborando por ahí. Entonces seguir haciéndolo, ¿no? Y a ver si tenemos una parte 2.
Una parte 2, es que se nos antoja chorra tener partes 2 con todos, ¿verdad? Hay mucho de qué platicar. Mucho. Sí. Las anécdotas, los pensamientos. Todo, hay muchísimo que platicar y les agradezco mucho también la invitación. Siempre es bueno participar en esta clase de proyectos que se trata de compartir. Y lo curioso es que nuestra identidad lasallista va creciendo, entre más nos conocemos unos a otros. Totalmente. Así que veamos nosotros estos podcasts porque nos permiten a nosotros, al conocer a Samuel, a Tomás y a los que están de este lado, nos permite acrecentar nuestras relaciones. De pronto es, yo te ubico de un lado. Yo te vi en un podcast. A mí me tocó, por ejemplo, el hermano Lorenzo González Kipper. Sí, con Los destellos lasallistas. Los destellos lasallistas. Yo cuando llego al aspirantado ahí en Gómez Palacio, yo te ubico. Y yo, es la primera vez que yo piso esta escuela, no me puedes ubicar. Sí. Los destellos lasallistas. Sí, claro. Así con que razón. esta clase de proyectos yo los felicito porque Gracias. nos Muchas gracias. hace crecer como lasallistas. Ahora sí que nos vamos a hacer virales, Bumblebee, ¿verdad? Estuvo muy bueno. Ya nada más agradecerte, esto también va a ser contenido para mí en una clase de salud en una universidad. Vámonos. Donde la salud también, bueno, ahí se involucra también el tema de espiritualidad. Entonces, compromiso de ponerlo en una clase universitaria. Muy bien. Sí. Pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, hermano. La verdad es que un gustazo Muchas gracias a verte ustedes. nuevamente. A ver cuándo se hace la reunión en En el Dojo Moyo Casa House. Dojo Ojalá Moyo Casa pronto, House. ojalá pronto. Invitamos al productor también. Cuídense mucho, chavorrucos. Un abrazo. Nos vemos Hasta pronto. luego. En el próximo episodio, Wow, todo lo que es y la magnitud de las cosas que vivimos en su momento. El Torre sí me ayudó en muchas cosas y hasta la fecha me sigue ayudando. De que ya, o sea, no es algo tan grave que es algo que va a salir al final del día. Es toda mi experiencia deportiva dentro de La Salle. O sea, fueron mis coaches, mis compañeras, mis amigas, que eso me llevó, o sea, a muchas cosas, o sea. esto fue Chavorrucos con Misión. La Salle aquí y ahora. Una producción de La Salle México Norte.